Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll. Capítulo 1. Purlam de Gersi y Conejo. Alicia comenzaba a cansarse mucho de estar sentada junto a su hermana en la orilla, sin tener nada que hacer. Una o dos veces había espiado el libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía imágenes ni conversaciones. ¿De qué sirve un libro, para Alicia, sin imágenes o conversaciones? Así que estaba pensando por su cuenta lo mejor que podía, ya que el día caluroso la hacía sentir muy adormilada y tonta. Si el placer de hacer una guirnalda de margaritas, valdría la pena el esfuerzo de levantarse y recoger las margaritas, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados pasó cerca de ella. No había nada tan notable en eso. Ni Alice pensó que fuera tan raro oír al conejo decir para sí mismo: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a llegar tarde. Cuando lo pensó después, se le ocurrió que debería haberse sorprendido por esto, pero en ese momento todo parecía completamente natural. Pero cuando el conejo realmente sacó un reloj de su bolsillo del chaleco, lo miró y luego siguió apresuradamente. Alicia se puso de pie de un salto, pues se le pasó por la mente que nunca antes había visto un conejo con bolsillo en el chaleco, o con cola, o un reloj de bolsillo para sacarlo. Y ardiendo de curiosidad, corrió por el campo tras él. Y afortunadamente llegó justo a tiempo para verlo desaparecer por un gran agujero de conejo debajo del seto. En otro momento, Alicia bajó tras él, sin considerar ni una vez cómo iba a salir de nuevo. El agujero del conejo seguía como un túnel por algún tiempo, y luego bajaba de repente, tan de repente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse. Antes de darse cuenta, ya estaba cayendo por un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella caía muy lentamente, porque tuvo mucho tiempo mientras bajaba para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar después. Primero, intentó mirar hacia abajo y averiguar a dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Luego miró los lados del pozo y notó que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavijas. Cogió un frasco de uno de los estantes al pasar. Estaba etiquetado como mermelada de naranja, pero para su gran decepción estaba vacío. No quiso soltar el frasco por miedo a matar a alguien debajo, así que logró ponerlo en uno de los armarios mientras caía junto a él. Bueno, pensó Alicia para sí misma, después de una caída como esta, no me importará caer por las escaleras. Qué valiente pensarán que soy en casa. Pues yo no diría nada al respecto, incluso si me cayera del techo de la casa, lo cual era muy probable. Abajo, abajo, abajo. Nunca se terminará esta caída. Me pregunto cuántas michas habré caído hasta ahora, dijo en voz alta. Debo estar cerca del centro de la Tierra. Avísame si estoy equivocada. Eso sería a 6.400 kilómetros hacia abajo, creo. Porque verás, Alicia había aprendido varias cosas de este tipo en sus clases en la escuela, y aunque esta no era una muy buena oportunidad para presumir de sus conocimientos, como no había nadie para escucharla, igual era buen ejercicio repetirlo. Sí, esa es más o menos la distancia correcta. Pero entonces me pregunto en qué latitud o longitud estoy. Alicia no tenía idea de lo que era la latitud, ni la longitud tampoco, pero pensó que eran palabras bonitas y grandiosas para decir. Luego, comenzó de nuevo. Me pregunto si caeré hasta atravesar la tierra. Qué gracioso será salir entre la gente que camina con la cabeza hacia abajo. Los antípodas, creo. Se alegró de que no hubiera nadie escuchando esta vez, ya que no parecía la palabra correcta. Pero tendré que preguntarles cuál es el nombre del país, ¿sabes? Por favor, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? E intentó hacer una reverencia mientras hablaba. Carreta elegante, considerando que estás cayendo por el aire. ¿Crees que podrías manejarlo? ¿Y qué niña tan ignorante me agradecería por preguntar? No, nunca debo preguntar. Tal vez lo vea escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había nada más que hacer, así que Alice pronto comenzó a hablar de nuevo. Dinah me extrañará mucho esta noche, creo. Dinah era la gata. Espero que recuerden su platito de leche a la hora del té. Dinah, querida, ojalá estuvieras aquí conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías atrapar un murciélago. Y eso es muy parecido a un ratón, ¿sabes? Me pregunto si los gatos comen murciélagos. Y aquí Alice comenzó a sentirse más bien somnolienta, y siguió diciéndose a sí misma, en un tono soñador: ¿los gatos comen murciélagos? ¿Los gatos comen murciélagos? Y a veces, los murciélagos comen gatos. Pero verás, como no podía responder a ninguna de las preguntas, no importaba mucho cómo las formulara. Sentía que se estaba quedando dormida, y acababa de empezar a soñar que caminaba de la mano con Dinah, y le decía muy seriamente: ahora Dinah, dime la verdad. ¿Alguna vez has comido un murciélago? Cuando de repente, pum, pum, cayó sobre un montón de palos y hojas secas, y la caída terminó. Alicia no se hizo ningún daño, y se levantó de un salto. Miró, estaba enganchado, pero todo estaba oscuro arriba.
Delante de ella había otro pasillo largo, y el conejo blanco aún estaba a la vista, apresurándose por él. No había un momento que perder. Alice salió disparada como el viento, y llegó justo a tiempo para escucharle decir, al doblar una esquina, «Oh, mis orejas y bigotes, qué tarde se está haciendo». Ella estaba justo detrás de él, cuando dobló una esquina, pero el conejo ya no se veía. Se encontró en un pasillo largo y bajo, iluminado por una fila de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el salón, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia revisó de un lado al otro, intentando cada puerta, no pudo encontrar la puerta. Camina tristemente por el medio, preguntándose cómo salir de nuevo. De repente, se encontró con una mesita de 3 patas, toda hecha de vidrio sólido. No había nada excepto una diminuta llave dorada, y lo primero que pensó Alicia fue que podría pertenecer a una de las puertas del salón. Pero, por desgracia, o las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, pero en cualquier caso, no abriría ninguna de ellas. Sin embargo, en la segunda vuelta encontró una cortina baja que no había notado antes, y detrás de ella había una pequeña puerta de unos 15 pulgadas de altura. Probó la pequeña llave dorada en la cerradura, y, para su gran deleite, encajó. Alicia abrió la puerta y descubrió que daba a un pequeño pasaje, no mucho más grande que un agujero de ratón. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más hermoso que hayas visto. Cómo anhelaba salir de ese pasillo oscuro y pasear entre esos parterres de flores brillantes y esas fuentes frescas, pero ni siquiera podía meter la cabeza por la puerta. Y aunque mi cabeza pasara, pensó pobre Alicia, de muy poco serviría sin mis hombros. Oh, cómo desearía poder cerrarme como un telescopio. Creo que podría, si supiera cómo empezar. Verás. Últimamente habían pasado tantas cosas extrañas que Alicia había comenzado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. No parecía tener sentido esperar junto a la pequeña puerta, así que volvió a la mesa, medio esperando encontrar otra llave, o en todo caso, un libro de reglas para encoger a la gente como telescopios. Esta vez encontró una botellita sobre eso, que ciertamente no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con las palabras «Bébeme», hermosamente impreso en letras grandes. Estaba muy bien decir, bébeme, pero la sabia y pequeña Alicia no iba a hacer eso apresuradamente. No, primero miraré, dijo, y veré si está marcado como veneno o no, pues había leído varias historias bonitas sobre niños que se habían quemado y devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, todo porque no recordaban las simples reglas que sus amigos les habían enseñado, tales como que un atizador al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo, y que si te cortas un dedo muy profundamente con un cuchillo, usualmente sangra, y nunca había olvidado que, si bebes mucho de una botella marcada como veneno, es casi seguro que te hará daño, tarde o temprano. Sin embargo, esta botella no tenía la etiqueta de veneno, así que Alicia se atrevió a probarlo, y, encontrándolo muy rico, tenía de hecho una especie de sabor mixto de tarta de cereza, natilla y piña, pavo asado, toffee y tostadas con mantequilla caliente. Muy pronto lo terminó. «¡Qué sensación más curiosa!», dijo Alicia. «Debo estar cerrándome como un telescopio». Y así fue de hecho. Ahora solo medía 10 pulgadas de altura. Y su rostro se iluminó al pensar que ahora tenía el tamaño adecuado para pasar por la pequeña puerta hacia ese encantador jardín. Primero, sin embargo, esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sintió un poco nerviosa por esto, porque podría terminar, ¿sabes?, dijo Alicia para sí, en que me extinga por completo como una vela. Me pregunto cómo seré entonces. Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela después de soplarla, porque no podía recordar haber visto algo así. Después de un rato, al ver que nada más sucedía, decidió ir al jardín de inmediato. Pero, por desgracia para la pobre Alicia, cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que había olvidado la pequeña llave dorada, y cuando regresó a la mesa por ello, se dio cuenta de que no podía alcanzarlo. Lo podía ver claramente a través del vidrio, e intentó con todas sus fuerzas subir por una de las patas de la mesa, pero estaba demasiado resbaladizo. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre pequeña se sentó y lloró. «Vamos, no sirve de nada llorar así», dijo Alicia para sí misma, bastante severa. «Te aconsejo que lo dejes en este mismo instante». Generalmente se daba muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía, y a veces se regañaba tan severamente que se ponía a llorar. Y una vez recordó que intentó darse a sí misma un bofetón por haberse hecho trampa en un juego de croquet que jugaba contra ella misma. Porque a esta curiosa niña le encantaba pretender ser 2 personas. Pero no sirve de nada ahora, pensó la pobre Alicia, pretender ser 2 personas. Vaya, apenas queda suficiente de mí para ser una persona respetable. Pronto su mirada se posó en una pequeña caja de cristal que estaba debajo de la mesa. Lo abrió y encontró en él un pastel muy pequeño en el que las palabras «cómeme» estaban bellamente marcadas con pasas.
Bueno, me lo comeré, dijo Alicia, y si me hace crecer más, puedo alcanzar la llave, y si me hace más pequeña, puedo deslizarme bajo la puerta. Así que de cualquier manera, entraré al jardín y no me importa cuál de las dos pase. Comió un poquito y se dijo ansiosamente a sí misma, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Siguiendo, se puso la mano en la cabeza para sentir hacia dónde crecía y se sorprendió mucho al ver que seguía del mismo tamaño. Claro, esto generalmente pasa cuando uno come pastel, pero Alice estaba tan acostumbrada a esperar que solo ocurrieran cosas fuera de lo común, que parecía bastante aburrido y estúpido que la vida continuara de manera común. Así que se puso a trabajar y muy pronto terminó el pastel.